Ya estamos, como ustedes pueden ver, con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a escasos días de lo que será la segunda vuelta electoral del balotaje, a menos días de lo que es el debate presidencial de este próximo domingo. Así que bueno, muchos temas para hablar con él. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un placer. Bienvenido. Siempre un placer. Y en primer lugar, destacar esto, ¿no? Que en sus declaraciones siempre ha dicho que en la segunda vuelta electoral el Frente Amplio se fortalece. Incluso dio cifras, entre 5 y 8 puntos. ¿Va a volver a repetirse esa historia para usted? Bueno, aparentemente sí, ¿no? Terminó la elección y todas las mediciones, no una, todas las mediciones que se han publicado hasta hoy le dan al Frente entre 3 y 4% de diferencia. Y eso implica que hubo una transferencia de votos del Partido Colorado, del Partido Independiente y un poco del Partido Nacional, y probablemente votos que hayan sido a Salles o a la Unidad Popular o al resto de los partidos que participaron en la elección. Entonces, digamos, hoy la evidencia es la encuesta, el dato, es que el Frente Amplio estaría entre 3,5 y 4% por encima de la coalición. Esto así dicho parece poco, pero son 100.000 votos. Digamos, esta diferencia en Uruguay es una diferencia importante, pero no es una diferencia que haga el resultado ya finalizado. No. O sea, estamos con una competencia abierta, estamos ganando por unos pocos centímetros y lo que hay que esperar es mantener esos centímetros y poderlos ampliar. Lo cierto es que hay un dato que parece ser que se está confirmando, que hay un trasiego de votos de primera vuelta a segunda vuelta en dirección al progresismo, a la candidatura, en este caso del progresismo, que es Yamandú y Carolina. Y eso se dio ya en el año 99, se dio luego en el 2009, en el 2014, en el 2019 con el mayor volumen, llegando a cifras de más de 8%, pero en promedio ha crecido entre 4 y 5%. Ese crecimiento permite tener un mesurado optimismo, que es lo que hay que tener, y luego trabajar para ganar, porque ganar no se gana ninguna elección leyendo encuestas. Se tiene sí una base de conocimiento científico, una base que todos usamos y que cuando nos da bien nos alegramos y cuando da mal decimos que las encuestadoras operan, como ahora están diciendo los blancos. O sea, ellos contratan empresas y después les dicen que operan contra ellos. Es muy curioso el estado de ánimo del que le va mal, ¿no? Fernando, ¿qué le contestás al que dice que si gana el Frente Amplio va a gobernar el MPP? ¿Y quién dice eso? Y bueno, desde la coalición de gobierno han dicho de que no hay esos líderes que estaban en el centro. ¿Y cuáles serían los líderes del gobierno actual? ¿Los líderes del gobierno actual? Del que va a asumir, si asumieran ellos. ¿Cuáles serían los líderes? Álvaro Delgado, y bueno, Andrés nosotros Ojeda. Tenemos a Yamandú Orsi, Carolina Cose, que fue intendenta de Montevideo electa, ministra de Industria y Energía, Yamandú, que va a ser nuestro presidente, que fue intendente 2 veces, secretario general de la Intendencia 2 veces, y termina después de 20 años con aprobación de gestión superior al 65%. Líderes como Óscar Andrade, como Blanca Rodríguez, como Cristina Lustenberg. ¿Blanca Rodríguez ya se puede considerar líder? Bueno, no hay duda, no hay ninguna encuesta que no lo diga. Está entre los 4 políticos más reconocidos en el Uruguay. Está primero Mujica, despegado, por eso le tienen tanto temor. Bueno, pero por eso lo que dice Miguel, que el MPP... empatado con Orsi. Claro, pero el MPP, Blanca Rodríguez. El MPP votó muy bien y hay quienes dicen que en el momento de tomar decisiones va a hacer valer esos votos. ¿Y usted qué dice? Que Delgado perdió. Pues Delgado no fue la lista más votada dentro del Partido Nacional. ¿Quién va a gobernar? ¿Da Silva? En este caso Javier García. Bueno, pero el que habla es de Da Silva. Claro. Ana Javier García habla de Da Silva. Es medio curioso, pero es así. Es más, parece que no lo dejan asesorar a Delgado, porque dice, a mí me gustaría asesorar a Delgado para el debate. Se ve que hay cierta cordura todavía en el candidato y no lo deja asesorarlo. Pero lo cierto es que el Frente Amplio tuvo una votación, donde el MPP tuvo una gran votación. El MPP es un sector que ha incorporado a otras sensibilidades del Frente Amplio dentro de su propia lista y que han ingresado al Senado personas que no son del MPP, como Blanca Rodríguez, como Cristina Lustenberg, que han entrado diputados que no son del MPP, como Fernando Amado y otros, y al mismo tiempo tuvo 40% de los votos del Frente. Después hay otros 60% de votos del Frente que fueron a otras listas, a otros sectores, a otros senados. Luego la composición y la ingeniería electoral hace que la bancada del MPP sea muy importante. ¿Eso ha generado algún problema en el pasado? No, porque no es que el MPP es la lista mayoritaria hoy. Fue la lista mayoritaria en el periodo pasado, en el periodo anterior,
y han tenido un comportamiento unitario que no va a dejar de pasar en este periodo. Claro, lo que no había pasado es que alcance el 70% de los votos del Frente Amplio, como se da en este caso. Pero no alcanzó el 70. Bueno, estuvo ahí en el orden. No, 40. Está manejando un dato mal, perdóneme. El MPP alcanzó el 40% de los votos. Luego la distribución de bancas, que es otra cosa, que tiene que ver con ingeniería electoral y cómo se presentan los sectores en cada departamento, hizo que tuviera mayor cantidad de bancas, pero no de votos. Los votos que obtuvo el MPP son 40%. Pereira, más allá de las cifras, No, pero es no importante coincide con este porque- argumento, no, porque las cifras reflejan de repente Bueno, una pero orientación. si fuera 70%, sería como ustedes dicen. Hubo una votación que deja como hegemónico al MPP. Esta votación lo dejó como la fuerza mayoritaria, pero no hegemónica. No Tiene coincide con el 40 del argumento 100%. de que perdió el sector moderado del Frente Amplio, con el argumento que se maneja desde la no coalición. coincido ni moderados ni con esas versiones. Yo era moderado mientras estuve en el movimiento sindical, gané la presidencia del Frente Amplio y pasé a ser radical porque la derecha lo decidió. ¿A usted le parece que esto puede ser un valor? No es ningún valor. El MPP ha gobernado con José Mujica. Hemos visto un país que perdió las garantías jurídicas, que perdió las certezas, que no respetó los contratos, que no creció su economía, que no distribuyó. Hemos visto un gobierno a la deriva entre 2010 y 2015, para nada. Un país sólido que creció y distribuyó y que potenció cosas que en el Uruguay hoy seguimos disfrutando. Entonces, digamos, ya ha gobernado alguien electo por la ciudadanía, porque finalmente el que pone el voto es el ciudadano, el que decide es el ciudadano. Y el ciudadano decidió que Mujica fuera presidente en el periodo 2010-2015 y hizo un gobierno que cambió muchísimas cosas. Por supuesto con errores como todos los gobiernos. Pero si uno mira en relación a cómo le ha ido a este gobierno, un tremendo gobierno. Y actualmente llega Yamandu Gorsi. ¿Alguien puede decir que Yamandu Gorsi representa la radicalidad del Uruguay? Es el único candidato que puede ser sometido a archivos y no ha insultado, no ha descalificado, no ha agredido. Siempre se ha mantenido en su lógica, pero no de ahora, desde que empezó a hacer política. El 70% simplemente rectificó, me refería a la representación en cuanto a las bancas y no a los votos. Era correcto lo que usted decía. Ahora, a propósito de eso, José Mujica, que se lo ha visto aparecer en campaña en estas últimas semanas, habló concretamente del programa del Partido Nacional. Yo imagino que hacía referencia al Compromiso por el País 2 que presenta la coalición, diciendo que, que era una vergüenza en sus términos. Dijo que no hablaba de ganadería, por ejemplo. Y planteó algunas otras críticas. ¿Va a empezar a aparecer ahora Mujica en la campaña en Canelones, en Montevideo? ¿Va a tener alguna recorrida o alguna participación mayor a la que se le vio hasta ahora? Mujica está aferrado a la vida y está mejorando. Esa es la realidad. Mujica se está curando de un cáncer a los 90 años. Y le han hecho un tratamiento duro y lo ha compartido con su esposa, con Lucía, y lo han sacado adelante. Y está bien. Y está en condiciones de hacer algunas cosas. ¿El Frente Amplio le pidió algo? Si el Frente Amplio le pidió algo, es que se quedara quieto. Él está decidido a militar. ¿Y sabe qué? Yo en su lugar haría lo mismo. Porque alguien que milita toda la vida, desde que es un jovenzuelo, desde que es un adolescente, cuando llega anciano, como él mismo se define, quiere morir militando. Quiere morir haciendo cosas por el Uruguay. Se me viene a la memoria Jorge Valle, que murió militando. Y Julia María Sanguinetti, perdóneme, pero tiene más de 84 años y ahí está jugando todo lo que puede. Y la calle Herrera. Entonces, ¿qué es lo que le sorprende de Mujica? No le sorprende nada que esté haciendo actividad política. Le Claro, genera temor. capaz lo que usted dijo, es un Le peso genera pesado. temor, es un peso pesado, le genera miedo. Yo comprendo el miedo de Ripoll y comprendo el miedo de Bianchi. Se enojó En el caso con de Bianchi. Ripoll, Bianchi es una miserable. Y ustedes saben lo que quiere decir miserable. Las personas se aferran a la vida. Y el que se aferra a la vida es una persona valiente, como lo es Pepe y como lo han sido tantos. Mi madre murió hace 2 años. Yo cuando asumí la presidencia del Frente Amplio no tenía idea que me iba a quedar sin mamá, que es durísimo. Y murió de cáncer. Y hasta el último día militó por el Frente Amplio. Claro, Mientras Bianchi tuvo uso de razón, militó por el Frente Amplio. No tenía ese perfil alto que tiene Mujica, no podía incidir en la ciudadanía, pero estaba aferrada a la vida, quería vivir para disfrutar de sus nietos, pero también para hacer lo que había hecho toda su vida, militar por su querido Frente Amplio. Entonces, cuidado cuando uno se mete en esas circunstancias. A ustedes que conocen a Mujica, o vos que sobre todo conocés a Mujica, ¿crees que yo puedo y le puedo ir a decir, No, mira, no. vamos a hacer un spot
y te vamos a firmar sin dientes para que des un poco. ¿Te parece que eso puede ser razonable? Para que la gente Es entienda, miserable para eso. que la gente entienda, usted responde a lo que aseguraba Bianchi de que se lo estaba utilizando en campaña Claro, y a lo que Mujica dice por su Ripoll, imagen. que también es una infamia, pero por lo menos no es ofensiva. Digamos, una cosa es decir algo que es parte de la campaña política, que cualquiera lo puede asumir como parte de la campaña política, que es lo que está diciendo Ripoll, que es lo que dijo Bianchi, que fue ofensivo, que ofendió a Mujica, que ofendió al Frente Amplio, que nos ofendió a nosotros. ¿Recibió un y pedido eso de es miserable. disculpas No, por ni el de ella, ni calificativo de Delgado. moribundo? Delgado lo que dice es que no opina sobre las opiniones de los demás. ¿Y qué va a hacer en el gobierno? ¿Qué va a hacer con sus ministros si se desbocan? ¿Cómo va a negociar si hay una senadora que le dice esto a la mayoría de los senadores del Frente Amplio? ¿Cómo va a negociar si hay un senador que dice que igual, Botana, que igual pueden pasar todo el periodo de gobierno sin ninguna ley? ¿Qué le van a decir a un senador que publica sus redes sociales por una patria sin izquierda? Cuando acaba de votar el progresismo, la mayoría del Senado y 48 bancas en diputados. Y tuvo 44% de los votos, que son algo así como un poco más de 46 de los votos válidos. ¿Acaso esa es la forma de generar unidad nacional? ¿Usted cree ¿O que es la de Orsi, que levanta día tras día la bandera del diálogo, de la responsabilidad, de la unidad nacional, de unirnos para poder construir los cambios que el Uruguay necesita? Delgado perdió su capacidad de diálogo? Yo creo que sí, Porque que usted cambió. la había admitido ¿Cómo no? en el pasado. Y admití mucho más que lo estimaba. Y yo no reniego de mis cariños. Yo quiero a Volonté. Yo no lo reniego nunca. Donde lo encuentro el abrazo. Se comportó muy bien cuando había una crisis importante con la Argentina, con el ingreso de los productos uruguayos. Admitió que lo estimaba Fuimos a Delgado. hacer gestiones juntos. ¿Hoy no lo estima más a Delgado? No, después que alguien te dice que sos deshonesto intelectual, ¿vos lo estimarías? ¿O te cambiaría la opinión? Y supongo que no, que me Y cambiaría la no, opinión. te cambia la opinión. Cuando él me dijo a mí que estaba actuando con deshonestidad intelectual, el vínculo cambió. No es que no lo salude, porque eso en Uruguay tampoco se usa. No es que tenga una actitud hostil hacia él, para nada. Pero claramente el gobierno lo cambió. A tal punto lo cambió que no logró negociar la Corte Electoral, porque había un problema entre Cabildo y el Partido Colorado. No logró negociar el cambio del Tribunal de Cuentas. No logró acordar un nuevo fiscal de corte. En los periodos de los gobiernos progresistas se cambiaron 2 veces el fiscal de corte. Bueno, sí logró la eligió el foto, primero. sí logró la foto el día de la primera vuelta de las elecciones de octubre con todos los actores de la coalición, ¿no? Sí, y todos le dicen que si llega a perder, no hay coalición. Unos más expresamente, como Manini. No, Cabildo Abierto, eso le iba a decir. Fue Y el bueno, único que lo ¿a dijo usted si le textualmente. parece poco importante? Bueno, es de los partidos con menor cantidad de votos dentro de la Sí, coalición. 2 diputados, ¿no? Sí, Más que el Partido Independiente. Fernando, quiero preguntarte Entonces, por el... digamos, acá se miden las cosas de acuerdo a conveniencia. Cabildo Abierto tiene 2 diputados. Partido Sí, Independiente igual me tiene parece 1. muy sincero lo de Cabildo Abierto, ¿no? Claro. Digo, Cabildo Abierto dijo que iba a estar hasta el último día de la Después hay coalición que de ver gobierno y la se coalición mantuvo. en oposición cómo se mantiene. Una cosa es gobernando, distribuyendo cargos, y otra cosa es cuando no distribuyen cargos. Y en el caso al revés, si Yamandu Orsi llega a perder, por Bueno, ejemplo... ya perdimos y ya ve que seguimos todos juntos. Ya ve que no No, pero tuvimos digo, ¿dónde desprendimiento. iría Orsi? Porque no encabezó ninguna lista del Senado, digo, Bueno, y en el eso caso de lo- Daniel Martínez se borró de la escena política, más allá de Bueno, haber seguido nosotros militando. no es que decidimos que si no tenemos un lugar en el gobierno no militamos. Militamos desde un comité de base, desde una coordinadora. ¿Usted dónde encuentra al Toto Rossi hoy? ¿Militando en una coordinadora de La Paz? ¿O en su barrio de residencia en Montevideo? Bueno, Daniel ¿Dónde Martínez, encuentra Daniel a Martínez estuvo militando hasta hace un par de días. Militando. Sí, ¿En es qué? cierto. ¿En dónde? ¿En un comité de base? ¿En una olla popular? Fernando, te quiero Porque preguntar- sabemos ser candidatos a presidente y militantes de base con la misma gana. Bueno, a ellos les cuesta más. Bien, eso. Fernando, te quiero preguntar por el debate. ¿Crees que va a mover la aguja? Yo creo que no, pero no deja de ser importante. Porque no mueva la aguja, no hay que prestar intención, no hay que tener la intención de que la sociedad sepa por qué hay 2 proyectos de país y por qué es mejor el proyecto de país del Frente Amplio, de la candidatura de Yamandu. ¿Por y qué de crees que no Carolina. mueve la aguja? Bueno, porque los analistas tienen varias mediciones, porque en el Uruguay no tenemos debates agresivos y yo espero que esta no sea el diferencial, porque la gente tiene muy decidido su voto, salvo un porcentaje pequeño que aparentemente es el que no mira el debate. Pero ese porcentaje es el que va a definir Sí, pero es el que la no cuestión. mira el debate. Los que miramos Claro. el debate somos los altamente politizados, Los ya fidelizados. que tenemos bastante definido nuestro voto.
Pero eso no quiere decir que no sea importante, porque incluso alguien que tenga fidelizado el voto, si escucha una propuesta mejor y quiere lo mejor para sus hijos, yo estoy seguro que va a votar a Jean-Manuel y Carolina, porque te insisto, Frente Amplio tiene un candidato con 20 años de gestión que sale con 65% de aprobación. Claramente un presidente sólido, un presidente que tiene este talante no agresivo, este talante de unir, este talante de cumplir, con un programa que fue construido hace un año, que fue colgado en la web, contra un programa que fue construido hace una semana. Esto es certezas. Tiene la mayoría en el Senado y tiene 48 diputados, con lo cual con 2 diputados más de cualquier sector puede acceder a la mayoría para votar leyes importantes para el Uruguay. Y en tercer lugar, porque el programa refleja atender a las mayorías del Uruguay. Lo que ha pasado en este gobierno, le gustará a Laura Raffo o no, es que de acuerdo al Instituto de Economía, el 95% de las personas perdieron poder de compra y solo mejoraron su poder de compra el 5% más rico. Sí, Fernando, pero el que perdió más fue el 20% más pobre. Sí, ese fue el que perdió más. El Frente Amplio está en una situación en la que nunca había estado, porque el Frente Amplio llega al poder, luego lo mantiene, lo pierde con Luis Lacalle Pou y hoy lo intenta recuperar. Es una situación que nunca ha vivido. Y que nadie esperaba que la viviera, porque cuando terminamos el periodo electoral 2019, Lacalle llegó a decir que es el Frente Amplio. Y bueno, 5 años después tiene que reconocer que es el partido más importante del Uruguay, que es el partido más grande del Uruguay, que le sacó 400.000 votos al segundo. No es que ganó por unas monedas, al segundo partido, porque es por partidos la elección en Uruguay. No hay un cambio constitucional. No pueden los medios de comunicación hacer un cambio constitucional. Esta elección se lauda entre la candidatura que presentó el Frente Amplio, Jean-Manuel y Carolina, y entre la que presentó el Partido Nacional, que es Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, con todas sus contradicciones. Usted no puede negar que hoy en día la coalición está más conformada. Yo lo que le digo es lo que es la ley. Acá hay una ley, usted no me puede inventar otra porque hay una, y es una ley electoral. Después que me diga que hay otros partidos que acompañan, yo le digo sí, es verdad, que se pueden conformar ahí como un intento de coalición, pero no se presentó a la elección ninguna coalición. Ninguna. Lo van a analizar para la próxima porque dice que si hubiesen votado juntos, por ejemplo... Ahora no se presentó. Y nadie les asegura, porque no es que no se presentan porque son gente poco inteligente, poco instruida. Porque nada le garantiza que votar en coalición no les haga perder. No, y se necesitan mucho consenso. Y que no les haga perder votación. Por algo pierden en segunda vuelta electoral. Se salía de una ley de lemas, ¿no? Bueno, pero no hay. La ley electoral es la que hay. A veces la violentan, por ejemplo, como Álvaro Delgado y Ojeda pagando publicidad electoral en tiempos de veda, claramente violando la ley electoral, que aunque no tenga sanciones es una violación de la ley. Y bueno, si la contienda es entre Jean-Manuel y Carolina y Delgado y Ripoll, por momentos parecería que no nos damos cuenta todas las contradicciones que en un par de años ha tenido Valeria Ripoll. Ella es la candidata que dice, por fin llegó alguien de carne y hueso al Partido Nacional, como si los demás, que son cientos de miles, no fueran de carne y hueso. Si usted conoce los blancos del interior, los que integran agrupaciones, yo conozco a centenares de ellos, son trabajadores, son productores, bueno, pero tienen convicciones. Sobre contradicciones uno también le podría machacar a la candidata vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, que firmó para que exista un plebiscito sobre la seguridad social y luego no lo acompañó. Y sí, es lógico. Uno puede firmar, como muchas veces, firme para que el pueblo decida, había una campaña, y después el pueblo decide y uno mismo puede decidir en sentido contrario a lo que la papeleta dice. Pero eso no es una contradicción acompañar. Para nada. Y después para no nada. acompañar. Yo firmé muchos plebiscitos que luego no acompañé con el voto. Pero que estaba a favor de que se hiciera el plebiscito. Sí, que la gente laudara. Y ella lo explicó bastante bien. Y luego fundamentó, y yo compartí el fundamento. Yo no me lavé las manos, yo tengo bastante parecido el fundamento al que tiene ella, que se necesitan mayores consensos sociales para transformaciones de este tipo. Ahora, si usted está orgulloso de que su hija ocupa el liceo y luego está a favor de la ley que prohíbe las ocupaciones de los liceos, esto es una contradicción. Si usted vota en su sindicato y luego en el PIT-CNT que se haga un plebiscito contra la ley 20.130 de la Seguridad Social y luego habla maravillas de la ley de la Seguridad Social, eso es una contradicción. Si usted vota en el PIT-CNT, pero también en su sindicato, que se derogue toda la LUC, no los 135 artículos que se sometieron a la LUC, toda la LUC, y luego defiende la LUC, eso es una contradicción. Pero no hace 100 años,
Hace apenas unos Sí, sí. meses. ¿Usted piensa que hablábamos ayer de las cifras de los indecisos sobre todo y veíamos como un hecho a destacar que había un alto porcentaje, si se quiere, cerca de un 12% de gente que había votado al Partido Nacional en la primera vuelta y que ahora estaba indecisa? ¿Es justamente, usted cree, por esto de Bueno, la hay figura mucha de gente que Ripoll no- por la elección de la Hay fórmula? mucha gente que no tolera esta fórmula, pero no porque a mí me parezca, no porque considere que Valeria sea un monstruo, porque no lo considero, no porque para los blancos estas contradicciones tienen mucha importancia. ¿Es Para a los esos votos a los que blancos apunta el frente? creían que la candidata cantada era otra mujer. Los blancos creían que Valeria no los representa, ni en su identidad, ni en sus costumbres, ni en su propia tradición. No, es cierto que la reacción en un principio No, en un sorprendió, principio no, pero las luego en la encuestas siguen elección el Partido Nacional Amigo, votó una mejor cosa de lo es que el se pri- esperaba. Una cosa es el principio y otra cosa son las mediciones. Las mediciones siguen dando alto rechazo a la fórmula Delgado-Ripoll. ¿Y a ese por votante es al algo que apunta el Delgado frente? perdió la interna. Y por algo Ojeda perdió la interna dentro del Partido Colorado. Bueno, pero el Partido Nacional votó mejor de lo que marcaban las encuestas, ¿no? Y peor que la elección anterior. Yo no sé por qué usted se preocupa por la encuesta y no por la elección anterior. Bajó, con respecto a la elección anterior, casi 50.000 votos. Perdió una banca, la 404. Perdió la banca Gandini, de hecho. Entonces, digamos, la circunstancia del Partido Nacional con respecto a 2019 es peor que la circunstancia anterior. Bien, Fernando. En la que ganó el gobierno. No se conocen los secretarios de Estado en caso de que asuma el Frente Amplio o en este caso la coalición republicana. ¿No crees que hubiese sido bueno conocer más nombres? Solamente sabemos, por ejemplo, quiénes se encargarían de la economía. En la coalición de gobierno dicen que, por ejemplo, en materia de seguridad, si gana el Frente Amplio es volver a lo que ya teníamos. Hablan de Leal, de la Llera. Pero tampoco ellos dicen quién se encargará de la seguridad, por ejemplo, si asuman el gobierno. ¿No hubiese estado bueno? Entendimos desde el principio que el único ministro que se iba a anunciar era el de Economía y fue lo que se hizo. Y es lo que dice la ley. Esta elección no elige ministros, elige presidente y vicepresidenta. ¿Por qué les pareció importante anunciar a O'Donnell? Bueno, daba ciertas tranquilidades en un momento algo tormentoso de la economía y además es bueno saber cuántas certezas puede dar el Frente Amplio en materia económica. Como dijo el otro día Yamandú en el homenaje a Danilo había que agradecerle lo que había hecho en materia de crecimiento económico y distribución, de una política económica que diera certezas al Uruguay, de que el Uruguay tuviera certezas jurídicas, de que el Uruguay cumpliera con todos los acuerdos, pero al mismo tiempo había que agradecerle que había dejado un equipo de hombres y mujeres, economistas, capaces de llevar adelante una política económica. Y realmente uno mira el equipo económico del Frente Amplio y duerme tranquilo, realmente duerme tranquilo, porque ahí hay hombres y mujeres en condiciones de llevar adelante la política económica. Y se colocó quien iba a llevar adelante la política, estar al frente del ministerio, pero se va a colocar inmediatamente asumido el gobierno al resto del equipo económico. Y ustedes van a ver el astorismo en el gobierno. Esto es buena cosa porque da garantías al frente amplismo, pero también da garantías a los uruguayos y a quienes no son uruguayos. ¿Y en seguridad, Fernando? Y en seguridad hay un equipo, y Yamandú decidirá dentro de ese equipo quién es la persona más calificada. Hay hombres y mujeres del gobierno anterior, nadie los deja de lado. Digamos, de hecho, este gobierno no deja de lado a Heber. De hecho, este gobierno no deja adelante ninguno de los que tuvo en el ministerio, que ha fracasado. Este quinquenio va a terminar, bueno, vos sos del palo de la seguridad pública, con la mayor cantidad de homicidios en un gobierno en 5 años. Y este es el delito que se puede ver, este es el que se puede constatar. Después la denuncia de si hay más denuncias, si la gente denuncia menos, siempre es discutible. Este no es discutible. Entonces, hemos estado en un país, si hoy la preocupación más importante de los uruguayos vuelve a ser la seguridad pública, si hemos visto en estas últimas horas cosas crueles contra adolescentes, ¿no? Crueles, que nos desgarran, que nos invitan a repensarnos como sociedad. No estamos ante un gobierno que haya resuelto los problemas de la seguridad. El Frente no pudo tampoco. No, nosotros lo reconocimos, pero cambiamos muchas cosas, más que nadie, lo sabes vos. Encontramos a la policía sin uniforme, sin sueldo, sin arma, sin profesionalización. Le multiplicamos el sueldo por 2,5 veces. Le dimos uniforme una vez por año.
Ahora dice que no resuelven hace varios años su uniforme. Vos lo podrás investigar mejor que yo, pero a mí me lo dicen los policías y yo les creo. No es que me lo dice Juan de los Palotti, me lo dicen los policías. Entonces, cosas se hicieron, se hizo la profesionalización, se cambió el arma, se Ayer cambiaron las Ojeda armas. destacaba que los partidos de la coalición acompañaron buenas medidas en seguridad del gobierno del Frente Amplio y que no obtuvieron lo mismo a cambio en estos 5 años. Pero no es verdad. Nosotros fuimos al diálogo de materia de seguridad, fue por nosotros Gustavo Leal. Y fue por el Partido Nacional Víctor Borja, que precisamente ahora va a votar a Yamandú Orsi y producto de ese voto lo echan de su trabajo. Ustedes imagínense los que proclaman la libertad, que alguien diga que va a votar otro candidato y no tiene un cargo de confianza, tiene un cargo PNUD. No, pero un asesor es un cargo de confianza. Los cargos de confianza Fernando, en el Uruguay, vuelvo a las leyes. Pero es un asesor. Si no, usted interpreta la ley. La ley acá en el Uruguay pero no se interpreta, hay ley. Los cargos de confianza son P, Q y R. Esos son los escalafones. Acá este no es un cargo de confianza, es una asesoría. Cuando lo echan de esa manera por expresarse, pero fue en representación por tener del la gobierno, libertad de fue en expresión, Fernando, fue en pero representación del escúcheme, gobierno a una cuando usa negociación. la libertad de expresión y lo echan, es un despido abusivo acá o en cualquier parte del mundo. Y eso lo va a laudar la justicia uruguaya. Bueno, y capaz va que, a terminar en un despido abusivo y usted se va a acordar de lo que hoy le dije. Pero Fernando, capaz que estaba mal, capaz que, no sé. Sí, era el que le tenían confianza. Claro, al que le tenían confianza. Es un cargo de confianza. Más, era el que le tenían confianza política para. No era un cargo de confianza. No lo era. No, pero usted me dice era le el que tenían le tenían confianza. confianza política para ir a representar al Partido Nacional. Y esa persona tiene más certezas en lo que el Frente Amplio vaya a hacer, Yamandú, que en lo que pueda hacer el Partido Nacional. ¿Ese caso puntual no es de la vieja política? Eso de pedir un apoyo quizás a cambio de determinado cargo en un futuro. ¿Cuál es el cargo? No sé, le pregunto. Pero usted está prejuzgando. Le pregunto. Y yo le digo que está prejuzgando. No estoy La prejuzgando. vieja política es poner 135 personas en ACE como hizo Montaño cuando llegó a ACE. Esa es la vieja política. Usted dice que si la gana el vieja frente... política y la actual política fue haber colocado a los ediles del Partido Nacional de la lista de la calle y de Albizu en Salto Grande a dedo con cargos efectivos. La vieja política es haber dado horas extras en Artigas sin haber pagado. La vieja política es romper un expediente público en donde se decía que Marcet era un narco peligroso y pesado. Esa es la vieja política. Usted dice que la nueva política es que la gente se pueda expresar libremente. Sí. Usted dice entonces que no va a tener ningún cargo. Es que Zaida se pueda expresar libremente sin temor de que la echen de su partido. La nueva política es que en los próximos días se van a seguir expresando hombres y mujeres del Partido Nacional. Se expresan no hay en la nada plaza que le dé el pública. Frente Amplio a cambio por estos pasos. No Pero tendrá si no ningún hemos cargo. ganado. Pero tras bambalinas, para transparentarle también a la gente, no. estos pases son La por verdad voluntad que no. propia, sin Lo que no ofrecimiento. deja de ser un hombre capaz. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, ya pasó un tiempo y probablemente se pierde la memoria. Encontró que estaba Seinestadt en la DGI. ¿Sabe lo que hizo? Lo dejó en el cargo. Porque consideraba que era una persona hipercapaz para llevar adelante la caja del Estado. Sí, y la llevó años. hasta que él quiso. Cuando él quiso entrar en la actividad profesional, volvió a la actividad profesional. Y estaba en el Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, manejando ni más ni menos que la deuda. Y no se la sacó por ser del Partido Nacional. Y no es que no se supiera que era del Partido Nacional. Ella se fue cuando decidió hacer política pública y lo decidió ella. Entonces, digamos, esta es la nueva política. Claro, lo que la yo vieja le digo política sí. es echar a alguien que piensa distinto. Lo que yo le digo es que justo se da ahora el apoyo. Porque si el día anterior te asesoraba bien, deja de asesorarte mal el día posterior simplemente porque va a votar a Orsi. Si hasta el día anterior viajaba por el gobierno nacional o lo representaba incluso en la seguridad pública, y en esa mesa de seguridad pública no firmaron ese documento, Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido de la Gente. Ahora, Fernando, ¿por qué? si por la forma de negociar. Ahora, Fernando, si a vos te asesora alguien dentro del Frente Amplio y te dice, te sale a decir mañana públicamente que va a votar el Partido Nacional, por lo menos no le diría, bueno, pero tenés que ir de acá porque me estás asesorando a mí. Lo echan, no es que por lo menos me dirían. Lo echan y eso es un despido abusivo en cualquier parte del mundo. Usted no lo echaría. Usted no echaría si algún asesor suyo no, le dice voy a votar. No solo no echamos. ¿Usted cree que Seinestadt dejó de votar el Partido Colorado? ¿Usted cree que Seinestadt es frente amplista? Pregúntele a él. Va a ver que no. Pero la cabeza ¿Usted cree que Azucena Arbeleche pasó a ser frente amplista porque manejara la deuda pública uruguaya, un cargo de extrema confianza? Un gobierno coloca
mucha confianza en quien maneja la deuda. Sí, igual ahora estoy haciendo ¿Usted memoria, cree que dejó de votar? mire que este señor tenía un contrato a término y en los contratos a término se establece que el vínculo se puede romper cuando una de las partes así Sí, lo pero considere. lo que pasa es que fue No, tan público que lo echaron por tan sí. público. Bueno, pero es un contrato a Y término. eso es persecución, eso es violentar la libertad de expresión, También eso es fue- violentar muchas libertades. También fue público el apoyo, ¿no? Digo, quizás de ahí también viene. Sí, sí, y la libertad es tuya. Vos podés salir de acá. Vos no tenés ningún contrato del canal que diga que no podés decir yo voto a Yamandú. Si mañana te echan del canal, es un despido abusivo, Pero si se termina tu contrato, no. pero no se terminó su contrato. Ah, bien. Sí, sí. Se lo Ese es un terminaron, punto. Lo echaron. Eso es lo que tiene que laudar la lo justicia, despidieron. ¿no? Si va a ser No, si pero fue un es que despido la o si justicia fue una lo va a acción. laudar con claridad. El problema no es de la justicia, es de cómo actúan los humanos cuando existen discrepancias. Y cuando nos hablan de libertad responsable, el hombre tuvo libertad responsable, actuó con su libertad, pero la libertad le costó su trabajo. Pereira, Eso en el Uruguay no debería pasar. nos queda nada, ya estamos pasados de tiempo para Pero qué pena, para que no me terminar duela tu nombre ahora. hablando un poco de lo que va a ser la segunda vuelta. ¿A quiénes van a apuntar principalmente en estos últimos días de campaña? ¿A convencer a quiénes? Bueno, claramente hay una tarea que siempre es fidelizar el voto que ya tuvimos. Y eso lo estamos haciendo. De hecho, yo llegué tarde ayer de la gira por el interior del país y estoy acá con pocas horas de sueño, pero creo que todavía con claridad. Y estuvimos visitando organizaciones sociales, grupos de vecinos, grupos de indecisos. Hicimos un acto ciudadano en la noche. En cada acto de esos nos reunimos con una agrupación blanca que va a votar ahora a Orsi y que en la elección de mayo va a votar un candidato a intendente del Partido Nacional. Es una agrupación del Partido Nacional. Y esas cosas están pasando en Artigas. Me pasó que un grupo de vecinos Sí, votó muy bien el Frente Amplio en el interior, además. y hemos trabajado mucho, realmente que hemos trabajado mucho. Sí, Cuando eso digo- demuestra que es cierto, que cuando dijeron vamos a recorrer el país, digo, estos números reflejaron de que lo hicieron. Ayer fue la 9ª vez que llegaba a Flores. Sí, sí. Fue parte de la 9ª. autocrítica, Y además. Llegué ¿no? 7 veces a Artigas y 6 a Rivera, y En cuestión de meses. en cuestión de 3 años. Ahí está. Y otros senadores lo mismo, y otros diputados lo mismo, y los intendentes, y el propio candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta. Y esto finalmente, la cercanía, no termina de ser importante. Y eso lo ven quienes son votantes del Frente Amplio y quienes no lo son. Claro. Y además no salimos en campaña electoral, salimos durante todo el periodo. Ahora estamos hablando con gente que no votó al Frente, que votó a otro partido, pero que cree que Yamandú es un candidato que tiene mejores condiciones de llevar el gobierno adelante, que el Frente Amplio quedó en mejores condiciones de gobernabilidad de las que quedó el Partido Nacional, de que el Frente tiene cuadros y elencos de gobierno muy potentes que pueden dar certezas en el Uruguay, y que además la gente no está de acuerdo en el modelo de la desigualdad, donde 63% no llega a fin de mes, de acuerdo a la cuenta CAF, donde el 95% de los hogares perdieron por orden de compra, pero el que perdió más fue el 20% de menores ingresos, donde los trabajadores perdieron durante 40 meses, como planteó Mujica, y esa es la ofensa que le generó a Bianchi, y eso supuso una pérdida, de acuerdo al Instituto de Economía, no de acuerdo al Frente Amplio, de 7.400 millones de dólares, de los bolsillos de los trabajadores. Ese dinero no fue ni al kiosco, ni al almacén, ni al puesto de verdura, ni al pequeño comerciante, ni al pequeño productor. Ese país de la desigualdad, que tiene mayor riqueza que la que tenía en el 2019, pero tiene mayor pobreza infantil, pero tiene mayor cantidad de pobres, es el que la gente quiere cambiar. Y ese cambio va de la mano de Yamandú y de Carolina, y tenemos la confianza de que nuestro pueblo, de que nuestra gente laude el 24 de noviembre un cambio que, como todo en Uruguay, son cambios importantes, pero un proyecto de nación, 2 proyectos de país. Quedó claro. Fernando, ha sido muy amable, como siempre es un placer conversar contigo y la seguimos en cualquier momento. Para mí es un placer conversar con ustedes siempre. Gracias. Bien.